Soy el pastor Juan José Gil. Una querida hermana me pregunta, bueno, si no hay arrebatamiento antes de la tribulación, entonces ¿por qué tenemos esa escritura de Primera de Corintios capítulo 4, versículos 16, 17, 18? Muy típicos de, no sé si los recuerdas, pero es cuando Pablo escribe a los tesalonicenses acerca de la venida de Jesús. Y efectivamente les dice que sí, que va a venir, que va a enviar a sus ángeles y que va a resucitar a los muertos. No lo estoy citando literalmente porque aparte es bueno de que tú misma lo leas y te des cuenta muy bien de lo que dice, pero eso es en resumen lo que dice el versículo. Dice que efectivamente el Señor descenderá del cielo, los muertos en Cristo van a resucitar y nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Es la primera y casi la única vez, diría yo, que se cita la palabra arrebatamiento en toda la Escritura. El arrebatamiento es una imagen de que vamos a ser tomados a los cielos juntamente o después de los resucitados para unirnos todos delante del Señor. Estas palabras, sin duda, Pablo las tomó porque ¿de dónde las sabía él? Las sabía de las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús eran muy claras y están registradas en los evangelios, por lo menos en los 3 sinópticos. En Mateo 24, por ejemplo, versículos 30 y 31 dice eso, que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y entonces reunirá a sus escogidos de los 4 vientos del extremo del mundo, de un extremo hasta el otro. Bueno, esta descripción que da paso, que da pie a lo que Pablo escribe en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18, que es casi igual, casi idéntico, es el mismo momento, el mismo concepto, el mismo hecho, que es la venida de Jesús con los ángeles que son enviados para recoger a su pueblo, recoger a los suyos. Sin embargo, aunque este pasaje se cite como Pablo lo hace, sin embargo, hay una pega y es muy típica de aquellos que quieren defender una doctrina sin enfocarse en toda la Escritura. Esto se ha hecho muchas veces. Prácticamente muchas de las doctrinas que son incompletas o falsas tienen este sello y es que te enfocan en una cosa y evitan la otra. Porque está muy bien que se cite como Jesús regresa, Jesús manda a sus ángeles con voz de mando, con gran voz de trompeta y reúne o arrebata a los suyos. Primero resucita a los muertos y después arrebata a los que estén esperando, a los que estén vivos, esperando a Jesús. Pero si te fijas en Mateo 24, en el versículo 29, justo antes de decir que el Señor va a mandar a sus ángeles con gran voz de trompeta, entonces lo que dice es inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Por qué han obviado eso? ¿Por qué no han puesto eso? Porque ahí está muy claro en Mateo 24, 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, porque Jesús ha estado hablando de la gran tribulación. Y entonces añade en el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Y entonces presenta su venida. Sí, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces, ahí está el versículo 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. O sea, aquí tenemos exactamente lo que nos quiere decir la Escritura. Es que primero habrá una tribulación, así lo dice Jesús, la gran tribulación. Y después
Jesús vuelve para recoger a sus escogidos, arrebatarlos a los que estén vivos, resucitar a los que están muertos y llevarlos con él todos juntamente para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Y Pablo dice, alentaos los unos a los otros, dice el versículo 18 de 1 Tesalonicenses 4, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Sí, aquí vemos exactamente cómo evitar el caer en un falso concepto, en una forma parcial de presentar un hecho, y es considerar toda la escritura, no solo una parte, no solo aquella parte que nos interesa, porque entonces estaríamos cayendo en algo así como un engaño, pues algo muy parecido. Es decir, podemos llevar a error a algunos que piensen, como se ha creído en la doctrina del arrebatamiento secreto, que porque Pablo dijo aquello se refería a que vamos a ser arrebatados y entonces alguien le ha añadido lo de antes de la tribulación. Y este es el error, porque claro que vamos a ser arrebatados, claro que vamos a ser resucitados si hemos muerto en Cristo. Y claro que si estamos vivos esperándole, nos vamos a ir con los ángeles quienes nos van a arrebatar juntamente con los resucitados. Pero, ¿qué dice? Jesús lo había dicho muy claramente, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes, no de forma secreta, no de forma adaptada a una doctrina, no, tenemos que leer toda la Escritura. Esto siempre ha sido el peligro y es fácil caer en el error cuando nos enfocamos solamente en una porción, en una parte, en un punto y no vemos el resto. Es lo mismo que ocurre en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Qué leemos ahí? Bueno, lo que leemos es exactamente eso, que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Pablo ha enseñado muy bien cómo va a ocurrir. Y añade, porque no vendrá, está refiriéndose a Jesús, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No antes de la tribulación, no antes del anticristo. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, la bestia, el anticristo. Entonces, ahí lo tenemos. Pero, ¿cómo te presentan 2 de Tesalonicenses capítulo 2? Eso no lo leen. Lo único que leen es lo que dice después Pablo en la carta, en ese capítulo, y es que, bueno, ya sabéis lo que al presente lo detiene, pero después se manifestará hablando del anticristo y tal, y entonces ahí comienza a añadirle que, ves, eso es lo que lo detiene es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a ser quitado porque la iglesia se va a ir. Pero no dice nada de eso en la Escritura, no se refiere a nada de eso. Por eso Pablo también advierte que no os dejéis engañar, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No, ir al Evangelio, escuchar las palabras de Jesús, mirad lo que él dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por eso Pablo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, para evitar estos errores, dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, estoy repitiendo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por palabra como si fuera, o carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. En otras palabras, primero viene el anticristo, primero viene la tribulación y después vendrá nuestra reunión con el Señor, porque entonces, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces viene Jesús, y entonces envía a sus ángeles con gran voz de trompeta, y entonces resucitan los muertos, y entonces nos reúne en el arrebatamiento
juntamente con ellos para recibir al Señor y estar siempre con Él. ¿Ves? Las palabras de Pablo escritas en 1 Corintios 4 y Mateo 24, versículos 29 al 31, casan perfectamente. Como si se ponen después de la tribulación, después del anticristo. No puede ser antes, pero muchos se asustan diciendo, no, es que la gran tribulación es terrible y son 7 años, y bueno, o 3 años y medio, y comienzan a ponerle tintes oscuros para asustar a la gente. Pero no debe ser así. No nos dejemos llevar por estas cosas, porque esa especie de meter miedo es simplemente con una excusa, que es la excusa de que la gente crea que primero hay un arrebatamiento para que la iglesia no sufra, lo cual es terriblemente triste en el sentido de que tanta iglesia ha sufrido a lo largo de los siglos y sigue sufriendo. Ya lo he dicho muchas veces, por el amor de Dios, es que somos mejores, nosotros somos la novia y los demás ¿qué son? La amante, la querida o qué, o sea, no entiendo nada. ¿Por qué se dice que nosotros no pasaremos la tribulación porque somos la novia, pero el resto de los mártires han pasado terribles tribulaciones? Mira, si vierais el libro de los mártires, ¿sabes que hay un libro de los mártires? Yo lo miraba de pequeño. Mira, si te das cuenta, es terrible lo que tuvieron que vivir los primeros cristianos y los sufrimientos que tuvieron que aguantar bajo Nerón, bajo otros emperadores. Terribles sufrimientos. ¿Por qué? Sencillamente porque ellos también pasaron su tribulación. ¿Te acuerdas lo que había dicho Pablo? Como está en Hechos, en Hechos capítulo 10, que dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, fíjate en esta escritura. En 1 Corintios 8, versículo 2. Mira, Pablo dice, el que imagina que sabe algo, aún no sabe cómo debe saberlo. ¿Sabes? Porque el conocimiento envanece. Pablo acaba de escribir, el amor edifica, el conocimiento envanece. Algunas personas han leído un par de versículos, se han enfocado tanto en eso que han construido una doctrina. Y han dicho, ves, tiene que ser así. Y aunque el resto de la escritura se oponga a que sea así, ellos se empecinan en que tiene que ser así. ¿Por qué? Quizá incluso enseñaron, mira lo que el Señor me ha mostrado. El Señor me ha mostrado que esto va a pasar de esta manera. ¿Cómo lo sabes? ¿Y el resto de la escritura te apoya? Bueno, es que el resto de la escritura hay que reinterpretarla, no quiere decir lo que quiere decir. Todo para que la persona que se ha empeñado en una interpretación lleve la razón. Por el amor de Dios, seamos humildes. Yo también. Mira, si el Señor viniera antes, para mí fabuloso. Nos ahorramos un montón de penas y sufrimientos. Pero no es lo que dice la Escritura, no es lo que dijo Jesús. Jesús dijo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes. Entonces, si el Señor quisiera llevarnos antes, de maravilla. Pero ¿qué pasa si el Señor quiere cumplir lo que ha dicho inmediatamente después de la tribulación de aquellos días? Y no estamos preparados, no estamos mentalizados. Y entonces nos tenemos que quedar a sufrir persecución, terrible persecución por parte de la bestia. Ah, pues yo me creía, yo pensaba, pero ¿por qué lo creías? ¿Lo dice la Escritura o lo ha dicho un hombre, lo ha dicho una persona, lo ha dicho un predicador, lo ha dicho un libro, lo ha dicho una película? No, por el amor de Dios, seamos sensatos. Muchas veces damos por hecho que sabemos algo sin haber analizado toda la Escritura, y eso es un tremendo error, porque nos podemos equivocar terriblemente. No es así, no es de esta manera. Tenemos que ser un poco más conscientes antes de plantar o plantear una doctrina. Tenemos que mirar toda la Escritura para ver si somos realmente apoyados por todo el contexto escritural de la Escritura. Si no, entonces siempre tenemos que revisar. Seamos humildes para hacerlo.
Sí, podemos creer que lo sabemos, pero ¿realmente lo sabemos como debemos de saberlo? Esto es lo que dice Pablo. El que se imagina que sabe algo aún no sabe cómo debe saberlo. ¿Por qué? También es muy sencillo de comprender. Está en 1 Corintios 13. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Cuando venga lo perfecto, que es Jesús, y es el reino de Dios en su plenitud, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora conocemos parcialmente, como por espejo, oscuramente, dice Pablo. Ahora podemos darnos ideas, pero realmente conocemos lo que es. Entonces, si queremos saber más, tenemos que ir a quien nos puede alumbrar, y eso es la palabra de Dios. Por eso, Dios bendiga a esta hermana que me escribió estas cosas, me lo hizo en el comentario en YouTube. Me parece una excelente pregunta porque realmente merece una respuesta. Y le escribí diciendo, merece la pena grabar un vídeo para aclarar estas cosas. Espero que esto os sirva. Por el amor de Dios, seamos sensatos, no tengamos miedo. Dios es más poderoso que cualquier tribulación. Dios nos honra con la tribulación. Cuenta con nosotros para atravesar tribulaciones. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, porque eso nos limpia, nos perfecciona, nos depura, nos emblanquece. ¿No dices que eres la novia? Entonces deja que tus ropas se hagan más blancas, se planchen más. Y no puede hacerse si no hay desafío, sacrificio, sufrimiento, ¿sabes? No es suficiente con que pensemos, bueno, como Jesús ya sufrió por nosotros en la cruz, nosotros no tenemos que sufrir nada por el amor de Dios. Entonces, todos los mártires, ¿por qué sufrieron? No tiene sentido. Entonces, te puedes imaginar que sabes algo, pero no saberlo. Por el amor de Dios, estudiemos la Escritura, no nos dejemos llevar ni por películas, ni por novelas, ni por doctrinas extrañas, por muy famoso que sea quien las haya escrito. Vayamos siempre a la palabra, seamos humildes, vayamos a la palabra, estudiémosla a fondo. Asegurémonos en la palabra para no caer en la tentación de plantear, explicar o tratar de convencer con una doctrina que no tiene el respaldo suficiente en la palabra. En fin, solo quería dejaros esto. Somos gente de mucho valor, mucho más que la tribulación. Y porque Dios nos ha dado ese valor, repito, podemos enfrentarnos a cualquier dificultad sabiendo que Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el Señor os bendiga.